Josué capítulo 1. Estamos estudiando sobre la vida de Josué y sobre lo que Dios quiere enseñarnos a través de este libro. La fidelidad de Josué vamos a ver en esta mañana. Capítulo 1, versículo 10 al 18. Jesús, quien fue el que nos llevó a esa promesa, no fue la ley, sino Jesucristo. Igual Josué fue el que llevó a este pueblo de Israel a la tierra prometida. Y una vez más, la tierra prometida no representa al cielo. La tierra prometida representa lo que nosotros hoy en día como iglesia tenemos en Cristo. Porque en el cielo no habrá luchas, no habrá enemigos, no habrá guerras. Pero la vida en Cristo sí habrá luchas, y sí habrá guerras, y sí habrá enemigos. Y es lo que vamos a ver a través de este libro de Josué. Josué había sido fiel a Dios. Cuando fueron enviados a espiar la tierra, 12 de los líderes, uno de cada tribu, recuerdan, solo 2 llegaron con un buen reporte: Josué y Caleb. Josué y Caleb llegaron con un buen reporte. Y cuando la democracia ganó, los 10 impidieron que toda una nación entrara en la promesa de Dios. La democracia estaba equivocada y la minoría estaba correcta. Gloria a Dios que cuando Cristo venga no habrá una democracia, habrá una teocracia. Dios dirigirá esta tierra. Y las bendiciones vendrán directamente de nuestro Salvador Jesucristo. Josué mostró fidelidad en dar un buen reporte. A pesar de que 10 impidieron que toda la nación entrara en la promesa de Dios. Pero Josué, mientras estaba en el desierto, desenvolvería un carácter, desenvolvería fe, santidad, fidelidad y sobre todo obediencia. Miramos las semanas pasadas, que la obediencia, no hay sustituto para la obediencia de Dios. Si queremos ser bendecidos, la obediencia es esencial para un hijo de Dios, para una hija de Dios. Es esencial. Algunos van a creerle a Dios, de entrar en la promesa, decir esto tengo en Cristo, voy a vivir esto en Cristo Jesús, y algunos no entrarán, igual que el pueblo de Israel. Igual que el pueblo de Israel. Así que a través de este estudio miraremos lo esencial de la fidelidad para el llamado que Dios nos ha confiado. Lo esencial para el llamado de la fidelidad, para el llamado que Dios nos ha dado. Josué capítulo 1, vean el versículo 10. Vamos a ver hasta el 18, pero vamos a ver del versículo 10 al 15 en esto. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparad comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esa tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado en este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis y
entraréis en posesión de ella. Interesante que el pueblo de Israel, lo más que poseyó la tierra que Dios le dio, la tierra era desde los límites de Egipto hasta el Líbano, hasta lo que es donde está el río Éufrates, y una de las esquinas abarcaba casi hasta Irán hoy en día. Lo más que poseyó Israel fue el 10% durante el tiempo de Salomón. Hoy en día ni siquiera el 6% tienen y están peleando unos cuantos kilómetros de Gaza. Netanyahu no va a traer paz a Israel, es Cristo el que la va a traer. En vez de nos equivocamos y decimos, debemos orar por ellos, porque hasta que ellos abran y vean a Jesucristo como el Señor y Salvador, mirarán que no se trata de la tierra, que se trata de la promesa en Cristo Jesús. Igual para nosotros, no se trata de algo, se trata de Cristo Jesús. Y es lo que vamos a ver en este estudio. Ahora es interesante que en el libro de Números y Deuteronomio, Dios deja el nombre de Josué, una cantidad de 27 veces lo menciona. Y las 27 veces que se menciona a Josué, lo menciona como fiel. Como un hombre fiel a Dios en el ministerio que había tenido a través de Moisés. Fue un hombre fiel. La primera mención de Josué la vemos cuando salieron de Egipto y iban hacia la tierra prometida. Y cuando iban hacia la tierra prometida, dice que algunos de los del pueblo de Israel se empezaron a rezagar, a quedar atrás. Y vinieron los semitas, y es interesante porque cuando se refiere, y especialmente ahora que mencionamos antisemita, no quiere decir antijudíos. Es un término para poder describir no solamente a Israel, sino describir a todos los que están en el Medio Oriente, incluyendo árabes, Arabia Saudita, iraquíes, libaneses, israelitas. Todos ellos se mencionan como semitas en ese sentido. Así que estos semitas, llamados amalecitas, estaban en el desierto y salen contra Israel para impedir que entrara en la promesa, en la tierra prometida. Amalec, siendo un tipo de la carne, siendo un tipo de la carne, de la antigua naturaleza. Iban a tener una pelea de generación en generación. Así que, ¿quién era el que iba a impedir que entraran en la promesa? ¿Quién fue el que impidió? ¿Amalec? No, fueron ellos mismos en su incredulidad. Dios les dijo, la tierra es de ustedes, la tierra que fluye leche y miel es de ustedes. Y cuando llegaron allá a la orilla, dice, los 10 llegaron y les dijeron, parecemos como chapulines enfrente de ellos, son gigantes, no vamos a poder contra ellos. Y desanimaron a toda una nación de 2.7 millones de personas, adultos, sin contar a los niños. Era increíble cómo Dios les había dado la tierra y no lo creyeron. Y allí cuando iban en ese camino hacia la tierra prometida, los que se quedan atrás, dice que viene Amalec a pelear contra ellos y a matar a los que iban quedando atrás. No podemos echarle la culpa a alguien, decir, no puedo seguir creciendo en Cristo. No puedo caminar en Cristo Jesús echándole la culpa a alguien, a algún ser humano, en otras palabras. Lo único que nos impide poseer las promesas de Cristo Jesús somos nosotros mismos, nuestra antigua naturaleza. Es decir, no voy a poder eso. Y empezamos a echar la culpa por lo regular a alguien. En Cristo Jesús somos victoriosos, amén. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Así que vemos que este Josué al principio comienza a dirigir este ejército en Israel. Quizá él fue el que lo formó saliendo de Egipto.
La fidelidad para Josué es primero. Número uno, primeramente vemos la fidelidad de Josué, para Josué era lo primero. Y esa batalla se llevó a cabo, recuerdan, ahí en el desierto contra los amalecitas. Y miramos a Josué y el ejército de Israel peleaban. Dice que Moisés se puso en una colina y levantaba sus manos. Y cada vez que las tenía levantadas, dice que el pueblo de Israel prevalecía contra Amalec. Y cuando se cansaba, dice, y las bajaba porque no las podía tener levantadas, las bajaba, dice, Amalec prevalecía y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios retrocedía en derrota. Hasta que le ayudaron a Moisés a levantar las manos. Porque la única manera en que podemos pelear contra la carne es orando. Es la única manera en que podemos pelear. No es discutiendo, no es haciendo esto, no es culpando, no es esto, sino es orando por los demás. Orando aún por nosotros mismos, porque en Cristo Jesús es nuestra victoria. Iban con rumbo a la promesa, ¿y quién se los iba a impedir? Amalec. Amalec. Hay personas que dicen, no tengo gozo porque esa persona me hace ver estas cosas o me hace decir estas cosas. No, no podemos echar la culpa más. Nuestro gozo es Cristo Jesús. Él es nuestra promesa. Nuestra paz no es una tranquilidad, no es una quietud en un momento por alguna circunstancia. Cuando esa circunstancia se acaba, ya no hay quietud, no hay tranquilidad. Nuestra paz es Cristo Jesús. Es nuestro Señor. Venga lo que venga, hay una paz que no podemos entender, un gozo que no podemos entender a pesar de la circunstancia o de lo que suceda en nuestras vidas. Porque tarde o temprano, si no sucede, va a suceder, hermanos. Amén. Luchas van a haber en la promesa en Cristo Jesús. Igual que el pueblo de Israel, había luchas en la tierra prometida. Tenían que pelear por la tierra, tenían que avanzar hacia donde Dios quería que avanzaran. Pero iba a haber esas luchas. Y en Cristo Jesús va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber enfermedades, va a haber escaseces. Y aún ahí tenemos que confiar en Dios y decir, Señor, confía en usted. Esa es la promesa de nuestro Dios. Pero ahí Josué fue fiel, salió a pelear. Josué era un hombre de fidelidad hacia Dios, mostrando en el servicio, en el ministerio de Moisés. Pablo le escribe a Timoteo en su última carta que Pablo le escribe a este joven y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Lo que has oído de mí, le dice Timoteo a este joven. Porque dentro de unas semanas Pablo estaría sin cabeza, estaría en la presencia del Señor, moriría. Es la última carta que escribe. Y le encarga algo. Timoteo, encárgales dentro de la iglesia a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La fidelidad es un requisito en el servicio a Dios. La fidelidad es un requisito y él fue fiel. Y ahí está al pie a la orilla del río Jordán, listos para poseer la tierra. Así que vemos a Josué siendo fiel en pelear la primera batalla. Vemos a Josué también en Éxodo 17, cuando él va y es fiel y acompaña a Moisés. Cuando va a recibir la ley de parte del Señor, y Dios le va a revelar en esos 40 días y esas 40 noches, le va a revelar cómo creó el cielo y la tierra y cómo creó todo. Así que de ahí recibiría todo. Y no solamente iba Moisés 40 días y 40 noches, también al pie de ese monte Sinaí está un hombre llamado Josué esperando a que baje Moisés. Era fiel, estaba ahí. Los hombres no somos eternos, amén. Llegará el momento en que se acaba esto, pero alguien más tiene que seguir con el llamado, alguien más tiene que continuar con lo que Dios ha encargado. La obra de Dios sigue. Y no solamente fue fiel cuando fueron a espiar la tierra. Moisés escogió uno de cada tribu
Y yo no sé si Moisés lo haya escogido. A lo mejor ellos mismos dijeron que sea uno de cada tribu. Y fueron 12. Y 10 desanimaron a toda una nación por 40 años. Lo que es el viaje que tendrían, el viaje que los llevaría a la promesa en 2 semanas, se tomaría 40 años. 40 años. La fidelidad es esencial para servir a Dios donde quiera que estemos. Porque si usted es fiel con lo muy poco, también será fiel con lo mucho. Si usted le encargan algo y lo hace a duras penas y llega cuando usted quiere, se va cuando usted quiere, tampoco tendrá cuidado el día en que Dios le diga, te encargo algo eterno. Y lo eterno, número 1, es su palabra. 2, almas dentro de cuerpos que Dios quiere salvar. Vidas, en otras palabras. Dios nos ha encargado eso. ¿Qué tan fieles somos? ¿Qué tan fieles somos en ello? Hay una escritura que está en Mateo 24. En el versículo 45 al 47, Jesús habla de la fidelidad en el servicio. Y dice el versículo 45, dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. En Mateo 25 nos dice que Jesús les responderán a aquellos que son fieles, a los que les dio 2 talentos, 5 talentos. Y les dirá, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios busca fidelidad. Busca fidelidad en este tiempo en el que vivimos para poder llevarlo a Él, llevar su palabra, llevar el evangelio a personas que todavía no le conocen, que a lo mejor hay luchas en sus matrimonios o hay luchas en sus vidas y que Dios quiere fortalecer para que ellos puedan entender que en Cristo son victoriosos. Que en Cristo son victoriosos. Pero al que le confió un talento y dijo, es muy poquito, ¿por qué a mí no más 1? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 5? Dice que aquel que le confió y no invirtió lo que Dios le había dado, el tiempo que Dios le había dado, los talentos que Dios le había dado, la salud que Dios le había dado, no lo usó para Dios. Y el Señor le contesta y le dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y enseguida le dice estas palabras. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y quizá a lo mejor nosotros como hijos de Dios, hace tiempo comenzamos bien, y a lo mejor comenzaste bien, sirviendo a tu Dios, a tu Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús te encargó 2 talentos, o 1 talento, o 3 talentos, o 4, o 5 en tu vida. Pero quizá algo comenzó a pasar en tu caminar de fidelidad con Dios. Luego ya no sentías entusiasmo de lo que hablabas antes. Ya no había pasión por Cristo. Comenzó a ser algo tedioso el servir a Cristo a través de otros, porque es difícil servir a Cristo a través de otros, amén. Servimos a Cristo, pero lo hacemos a través de otras personas. Y en veces pudiera ser difícil. Quizá a lo mejor hasta llegaste a pensar, ¿para qué tanto?
¿Para qué sirvo tanto? Voy a relegarme igual que aquellos que iban hacia la tierra prometida, sin darte cuenta que tu propia carne te va a destruir. No puedes echarle la culpa a Satanás, porque Amalek no es tipo de Satanás, es tipo de la antigua naturaleza. Su palabra dice en 2 Corintios, dice, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo todas son hechas nuevas. Ahora vuelve, quizá a lo mejor llega a ser tedioso servir. Quizá dice, no, ¿para qué involucrarme tanto? Dios te va a pedir cuentas en esta vida y en la que viene de lo que hayas hecho con tu salud, con los talentos, con los dones, con los recursos que Dios les ha confiado. Dios dará cuentas. Le darán cuentas a Dios. Y Dios nos pedirá esas cuentas. Tenemos que ser responsables ante lo que Dios nos ha pedido. Ahora, yo creo que por eso Pablo le escribe a Timoteo en esa última carta y le dice, en esa segunda carta a Timoteo, y le dice, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Quizá a lo mejor se empezó a enfriar Timoteo. Quizá empezó con mucho entusiasmo a enseñarle la palabra de Dios y después le tocó a alguien difícil. Dijo, ¿para qué? ¿Para qué enseño? No, aquí me estoy cómodo en la casa. Dice Dios, adelante, porque un día daremos cuentas a Dios. Y Dios le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y esto me recuerda a alguien que servía a Cristo con pasión, que había decidido dejar todo. Había decidido dejar todo. Pedro había decidido dejar todo. Y cuando Jesucristo fue arrestado, dice que seguía a Jesús de lejos. Y cuando lo seguía de lejos, dice que para ver qué sucedería en cuanto al juicio que vendría contra Jesucristo, una joven, dice, una muchacha. De hecho, la palabra ahí en griego quiere decir una mujer pequeña. Lo voltea a ver y le dice, ¿tú eras uno de ellos? No, yo no soy. Yo no soy. Y de ahí se va a otro lugar donde se junta junto a un fuego donde está porque hace frío y ahí está. Y otra mujer dice, y es la misma palabra griega. Alguien que no tiene fuerza viene y le dice, tú eras uno de ellos porque hablas igual que ellos. No, yo no soy. El fuego de Pedro, el deseo de Pedro por Cristo Jesús había desaparecido. La carne lo estaba siguiendo. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Comenzamos a lo mejor bien y entonces vienen tiempos difíciles y es ahí donde ese fuego comienza a apagarse, comienza a bajar y ya no seguimos la palabra, seguimos nuestros sentimientos, nuestras emociones nos engañan, donde no sabemos si servir o no servir y entonces ahí en el nombre de Cristo Jesús necesitamos avivar ese fuego puestos de rodillas, hablando con Dios, volviendo a la palabra de Dios, compartiendo de Cristo Jesús con otros. Así que vemos la fidelidad de Josué. Y le decía ahorita, fue fiel en su primera batalla. Fue fiel en acompañar a Moisés ahí al pie del monte Sinaí. Fue fiel al traer un buen reporte y ahora sería fiel en el llamado que Dios le daría. Fiel en su acompañamiento, fiel en todo lo que Dios lo puso. El que es fiel en lo poco, Dios le confía más. Amén. Dios le confía más. Ahora,
Sí recuerdan los nombres, ¿verdad?, de las personas que llegaron con buen reporte ante la nación de Israel, ante el pueblo de Dios. ¿Recuerdan sus nombres? ¿Cómo se llaman? Josué y Caleb. ¿Recuerdan los nombres de los que llegaron con mal reporte? ¿Recuerdan un nombre, solamente un nombre, de los que no llegaron con un mal reporte? ¿Por qué? ¿Por qué no recordamos? ¿Por qué recordamos a los valientes y esforzados, a los de fe? ¿Por qué recordamos a aquellos que le creen a Dios y aquellos que no le creen a Dios no son recordados? ¿Cuál es la razón? ¿Saben cuál es la razón? Las personas no recordarán a aquellos incrédulos, falta de fe, que no le creen a Dios en su palabra. Nunca recordarán a aquellos mediocres que llegaron creyéndose a sí mismos e impidiendo que otros entraran en la promesa que Dios dijo es de ustedes. ¿Qué está impidiendo para nosotros? ¿Cómo seremos recordados? ¿Como valientes y esforzados? ¿Como hombres de fe? ¿Como hombres que le creyeron a Dios? ¿Como hombres que abrazaron y fueron fieles en lo poco? ¿O no se recordarán nuestros nombres? Ahí están registrados de los hombres infieles y mediocres que le dijeron: no, esa tierra no es nuestra, somos como chapulines enfrente de esa gente. ¿Por qué nos trajiste aquí?, le dice a Moisés. Ahora, Dios busca hombres fieles, amén. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, daremos cuentas a Dios en esta vida y en la venidera de lo que hacemos para Dios. ¿Dónde pasamos la mayor parte del esfuerzo de las cosas que hacemos para Dios? ¿Dónde lo pasamos? Dios nos pedirá cuentas. Ahora, quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 20, porque quiero que veamos algo en cuanto no solamente la fidelidad, sino el llamado. Algunos estamos en el ministerio, a lo mejor sirviendo tiempo completo al Señor. No siempre estuvimos así. Algunos eran jardineros, otros contratistas de plantación de árboles, a lo mejor para el gobierno, otros maestros, otros profesionistas, algunos albañiles o doctores. Pero al estar estudiando, ir estudiando las escrituras, cada vez que se abrían las escrituras, no solamente había una pasión, había un deseo en el corazón. Entonces hubo una confirmación sobre el llamado de Dios a servirle. Pero la fidelidad es esencial. Se tenía que ser fiel, limpiando baños, o sacar basura, o alimentar perros, o cuidar gatos, o ir a visitar a alguna ancianita, o alimentar a algún huérfano. La fidelidad no es una opción, es un requisito para poder sentir y ver, no solamente sentir, sino tener el llamado de Dios en nuestros corazones. Así que en el capítulo 20 de Mateo, describe a un hombre dueño de una viña que empieza a llamar a personas a trabajar en su viña. Y cuando los empieza a llamar, va desde las 6 de la mañana, porque en ese tiempo el horario de trabajo eran de 6 a 6, 12 horas, no 8 horas. Eran 12 horas, ese era el jornal. Y un jornal o un denario, era lo que alimentaban durante un día a toda su familia y les sobraba muy poquito. Algo así como 300 o 400 pesos para comer en un día para una familia.
y a lo mejor sobrarán unos cuantos pesos. Pero ahí está. Va a las 6 de la mañana y le dice, encuentra a unos en las plazas y le dice, ¿quieren trabajar en mi viña? Y le dijeron, les pago un denario. Y dijeron ellos, sí, claro que sí. Acordaron con un denario. Y de ahí, 3 horas después, fue a las 9 de la mañana y encontró a otros en una plaza, en la misma plaza, y les dijo, ¿quieren trabajar en mi viña? Y se les pagará lo justo. Sí, sí queremos trabajar. Y de ahí fue a las 12 del día. Y les dijo a otros que estaban ahí, ¿qué están haciendo aquí? Váyanse a trabajar en mi viña, se les pagará lo justo. Y de ahí va y da una vuelta otra vez a la plaza, y cuando va a la plaza dice que encuentra eran las 5 de la tarde y le dijo, ¿quieren ir a trabajar en mi viña? ¿Qué están haciendo aquí? Sí, sí queremos trabajar. Nadie nos ha contratado, yo los contrato. Y de ahí va y dice, vayan y trabajen a mi viña y se les pagará lo justo. Y dice que cuando va y les paga lo justo, comenzando desde los últimos, comenzó a pagarles. Y se formaron los de los últimos que habían trabajado 1 hora solamente. Y después los que habían trabajado solamente 8 horas. Y después los que habían trabajado 6 horas. Y así hasta los que trabajaron 12 horas. Se fue. De los últimos hasta los que trabajaron 12 horas. Y llegaron los últimos, dijeron los de 1 hora, dice, aquí está un denario. Y yo creo que los que trabajaron todo el día esperaban algo más. Y llegaron los últimos y les paga, y lo primero que hacen es quejarse. Habían acordado ese precio por el trabajo de 12 horas. Amén. Todos habían sido invitados a trabajar en la viña de aquel Señor. Todos hemos sido invitados a trabajar en la viña del Señor. Todos los que estamos aquí. Somos parte del reino de Cristo Jesús. Ahora, la Escritura dice en el versículo 11 que cuando les pagó a los últimos, dice, al recibirlo, murmuraban contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos ¿qué? Escogidos. Josué había sido fiel, había sido llamado, había sido fiel en lo poco. Habían escuchado la voz de Dios a través del servicio que hacían. Y que llevaban el rumbo que llevaban. Y esta parábola describe el trabajo en la gracia de Dios. Amén. Esta semana me tocó hablar me dice, por favor, llámele a esta persona. Una persona que está en Colorado. El esposo estaba en lo último de su vida. Ya no respondía, ya no podía hablar. Nunca quiso recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y le dije a su esposa, por favor póngale el teléfono en su oído, póngalo en alta voz, súbale todo lo que pueda y póngalo ahí junto al oído de él, porque lo último que cierra Dios es esto. Él cierra esto y los movimientos, pero lo último que cierra Dios, y está comprobado científicamente, Dios deja abierto esto para que el hombre escuche la última oportunidad que tiene, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y vengan a la salvación en Cristo Jesús. Así que Carlos,
Le dije, Carlos, yo sé que usted me escucha. Yo sé que ya no puede mover la boca. Pero esta es la última oportunidad que Dios le da. Y Carlos, con uno de sus movimientos, dice su esposa que no movía, me escucha y movió poquito uno de los dedos. Carlos recibió a Cristo Jesús el día de ayer en la tarde. Y ayer en la noche partió con Cristo Jesús, igual que el ladrón en la cruz. Trabajó nomás 1 hora y recibirá lo mismo que nosotros hemos trabajado. Esa es la gracia de nuestro Dios. Dios, el Señor de la viña, llama a unos a trabajar muchos años y a otros unos segundos. Y escuchen esto, por favor. Esta parábola describe el trabajo de la salvación de Dios y del llamado que Dios da en Cristo Jesús. Por eso el Señor dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos son los que escuchan la voz de Dios y le dicen, Señor, quiero servirle. Estoy tan agradecido por usted, Señor, que no solamente quiero trabajar 12 horas, Señor, en el calor del día, Señor. Padre, me salvó Señor, de una perdición eterna. Usted se merece que trabaje para usted todo el tiempo, Señor. Si ustedes leen el contexto, el capítulo 19, y ustedes lo leen en sus casas de Mateo, se darán cuenta de que el Señor está hablando de la salvación. Porque en ese entonces llega un hombre, un joven rico, que le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo, guarda los mandamientos. Ese es el contexto. Porque en ese entonces se creía que si era rico, joven y tenía muchos bienes, entonces estaba muy bien con Dios. Algo así como el movimiento de la prosperidad hoy en día. Los del movimiento, reclámale a Dios lo que quieras. Algo así como los que ordenan a Dios como si fuera un esclavo. Así que se equivocaron y le dijeron, enseguida dice que se fue triste, ve y vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y me vienes y sigue, le dijo Jesús a ese rico. Y dice que se fue muy triste, se alejó de Cristo Jesús, muy triste. Y el Señor le dijo que es imposible, qué difícil es, no imposible, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Y el Señor le dijo lo que para el hombre es imposible, para Dios que todo es posible. Y enseguida les dice esta parábola que acabamos de ver. No juzgues a Dios. Escuchen esto, no juzgues a Dios simplemente porque no entiendes su gracia. Porque Dios a quien quiere salvar, salva. Salvó a un hombre llamado Nabucodonosor, un hombre sangriento, asesino, y dijo, voy a salvarlo. Ese es Dios, ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que llamó a Josué. Ese es el Dios que le dijo, quiero que lleves a esta nación a la promesa. Es ese Dios que nos dice, quiero que caminen la promesa que es en Cristo, que me crean a mí en su palabra, que me sigan a mí, que me obedezcan a mí. Porque tarde o temprano, lo que tenemos seguro se acabará. Sea salud, sean cosas, sea dinero. Y aún estaremos ahí decir, Jesús, en Cristo estoy completo. Estoy completo. Eso es lo maravilloso en Cristo Jesús.
El Señor le dijo a Josué, y con esto termino, nunca te dejaré ni te desampararé, le dice en Deuteronomio 31. Y se lo dice a través de Moisés. Y también Dios nos dice en Hebreos 13 a nosotros, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, Señor es mi ayudador, no temeré lo que el hombre pueda hacerme. ¡Wow! Poder decir, Señor, ¿sabe dónde está mi confianza? En usted, Jesús. Y el día en que se acabe la salud, Señor, mi confianza está en usted. Y el día en que a lo mejor algo pase en la familia, usted es mi confianza. Usted es mi paz. Usted es mi gozo. Usted es mi promesa. ¿Quién puede quitarme la promesa que es usted, Jesús? Los versículos 16 y 18 del capítulo 1 del Josué termina diciendo estos versículos. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado. Le dice toda la nación, los líderes y toda la nación de Israel. E iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. ¿Habían obedecido a Moisés en todas las cosas? No. Así como obedecimos a Moisés, no te vamos a obedecer a ti. Debió haber sido eso así, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace? Como estuvo con Moisés, cualquiera que fuere rebelde, le dice el pueblo de Israel a Josué, y no obedecieren tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Y algo que podemos ver en esto último, en cuanto a la fidelidad de Josué, en cuanto al llamado de Josué, es que Josué no confió en las palabras de la gente, confió en las palabras de Dios. Cuando confiamos en las palabras de la gente, nos vamos a sentir defraudados. Amén. Si usted confía en las palabras de una persona, la persona que a lo mejor que menos piensa, la va a defraudar, lo más terrible, lo más tremendo. Pero Cristo nunca nos dejará ni nos desamparará. Amén. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Josué no confió en lo que la gente le decía, confió en lo que la palabra de Dios decía. Por eso él dijo, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Si ustedes quieren servir a Dios o no quieren servirle, es de ustedes. Yo y mi casa servimos a Dios. No confío en si ustedes siguen o no siguen. Yo voy a seguir a Dios. Yo voy a seguir a Dios. Dispóngase, propóngase en su corazón decir, Señor, voy a seguirlo a usted, Señor. Pase lo que pase, voy a seguirlo a usted. Él nunca nos va a fallar. Cristo nunca nos va a fallar, amén. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Pongan sus ojos en Cristo Jesús. Las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y al poner nuestros ojos en Cristo Jesús, cada día será una victoria para nosotros, porque en Cristo Jesús no hay derrota. Todo trabaja para bien para los que aman a Dios. Y aún aquellas cosas que parecen que son mal, ¿saben qué? Todo trabaja para bien. Dios tiene un propósito. Créale a Cristo. Le cree a Cristo que Dios puede obrar a través de la circunstancia por la que está pasando. Le cree a Cristo. Vívalo usted creyéndole al Señor y decir, Señor, aquí voy. Mis rodillas se doblarán más. Señor, su palabra, Señor, estará más en mi corazón, Señor. Mi corazón, usted escribirá su palabra en mi corazón, Señor. Y mi corazón será en obediencia total a usted, Señor. Seré fiel a usted, al llamado que usted me ha dado. Amén.